Bueno, una consulta ocurre primero cuando entra un paciente, ¿no? Siempre le preguntamos por qué viene. Muchas veces es por un dolor específico, ¿no? Entonces, bueno, primero hacemos una pequeña anamnesis para ver qué viene, si tiene alguna enfermedad, algo de derivación que sea más urgente. Y si no, empezamos ya a indagar en qué vamos a hacerle al paciente osteopáticamente hablando, ¿no? El concepto de la osteopatía siempre es global, ¿no? Es tratar el cuerpo como una unidad y no siempre vamos a empezar por ahí, por la zona que le genere mayor dolor al paciente, sino por la zona que más dificultades o más problemas traiga en el cuerpo del paciente, que no siempre están relacionados con el dolor, ¿no? Entonces, bueno, usando las manos hacemos nuestro diagnóstico e intentamos encontrar esa lesión que sea importante, que realmente el paciente necesite que sea levantada para que él se pueda sentir mejor, para que pueda mejorar su vitalidad y su fisiología pueda estar mejor. Si trabajamos mucho con el tema de la vitalidad y la fisiología cuando hacemos osteopatía, buscamos una fisiología buena y una buena vitalidad y también un buen movimiento mecánico de las piezas articulares que vamos a trabajar, buscando que estos parámetros, cuando todos andan bien, bajan el dolor por su cuenta. Entonces, este concepto hace que el paciente se sienta mejor, tenga más vitalidad y que encima baje el dolor, ya que por ahí nosotros no podemos trabajar directamente sobre el dolor porque no somos un antiinflamatorio, sino que usamos técnicas a veces sobre la zona del dolor o a distancia de la zona para lograr que esta zona que está en disfunción recupere su función, recupere su vitalidad, recupere la normalidad y por ende se mejore y baje el dolor. Bueno, creo que Rafael ha dado déjà un amplio panorama de lo que es una sesión de osteopatía. Puedo agregar para mí que la osteopatía adentro de un encuentro con un paciente es un poco un momento mágico, porque de hecho el paciente vino a menudo para el tema de un dolor específica y él recorrió ya muchísimas otras especialidades y llega en nuestro consultorio con muchas esperanzas que por lo menos al nivel de la dolor salga de nuestro como consultorio mejor y aliviado. El tema de la osteopatía, c'est para mí, como lo dijo Rafael, c'est crear un ambiente, una situación où le paciente se siente en confianza. Porque siempre la sanación, la osteopatía de modo más preciso, tiene que ver con la capacidad que tenemos de relacionarnos con el paciente. Más el paciente se va a sentir en confianza, más va a poder expresar su tema de dolor, hablar de sus emociones que llevaron a vivir estos dolores, hablar de su historia de vida, de la relación con su familia, con su trabajo, con sus amigos, con sus chicos. Creamos todo un entorno y rápidamente vemos que cada paciente es un mundo bien específico y cada paciente tiene una historia diferente y el cuerpo lo va a procesar en la parte física de modo totalmente diferente. Y entonces después no voy a repetir lo que viene de decir Rafael muy bien. Todo el trabajo osteopático es un trabajo de sensación, de percepción en la mano. Nuestra mano como osteopata está entrenada para percibir la vida en el cuerpo de nuestro paciente. Nuestro paciente, él vive en su cuerpo y su cuerpo habla y nuestras manos pueden percibir la vida adentro de los tejidos del paciente. Y hay un concepto en dos palabras que es muy importante para los osteopatas, c'est le término de mecanismo respiratorio primario, que es un concepto que descubrió un primer osteopata que se llama Sutherland y que define tres niveles grandes de palpación al nivel de la mano cuando nosotros ponemos con atención y conciencia sobre el cuerpo del paciente, que son la vitalidad, que se expresa por la expansión y la retracción de todos los tejidos del paciente, en los cuales aparecen mucho los movimientos de líquidos y de las mareas adentro del cuerpo. Adentro de esta vitalidad aparecen, si nuestras manos están sobre un músculo, un órgano, un hueso, una motilidad de este hueso. Y adentro de esta motilidad hay una ritmicidad.
es decir, que todo en el cuerpo se mueve más o menos 10 veces por minuto hacia la expansión y hacia la retracción. Entonces nosotros cuando ponemos nuestras manos sobre una parte del cuerpo, ya sabemos si abajo de nuestras manos el cuerpo está contestando la salud o al contrario la lesión. Y después, desde este chequeo siempre global, porque el cuerpo es una unidad, y como lo diré Rafael, donde aparece el dolor hay relación a distancia. Y si nos podemos soltar lo que está acá, que retumba acá, lo que está acá, que retumba acá, cuando llegamos en esta zona, de modo más específico, donde hay el dolor, ya va a estar mucho más fácil de tratarlo y algunas veces no vamos tampoco a tener la necesidad de trabajar sobre esta zona porque estaban únicamente los tensores a distancia que provocaban el malestar acá.